¿Calor o frío aquí? Bueno, acompáñenme a Romanos 8. Romanos capítulo 8, vamos a continuar a estudiar este capítulo. Romanos 8, 28. ¿Quién se lo sabe de memoria? ¿Nadie? ¿Poquitos? Romanos 8, 28 es uno de esos versículos que nos sabemos junto con Juan 3, 16, ¿no? ¿Muchos? Creo que el Señor ha preparado a la congregación para este verso. Ahorita vamos a ver por qué. Por muchas cosas que han pasado aquí en la congregación. Vamos a ver que el Señor nos preparó para estudiar este verso. Y vayamos allá a Romanos 8, 28, pues. Vamos a leerlo. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a orar. Señor, nuevamente te damos muchísimas gracias porque nos permites estar aquí, nos permites tener la vida y nos permites estar adorándote, alabándote y aprendiendo más sobre ti, Señor. Y prepara nuestros corazones, nuestra mente, para que tu Espíritu Santo nos enseñe en la verdad de tu palabra y la verdad de este gran versículo, Señor. Ayúdanos a entenderlo y a vivirlo más que nada. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues este versículo creo que todos hemos llegado una vez a él y hemos hallado mucho apoyo. Este se ha convertido en una almohada para todos los creyentes donde descansamos en él tras las pruebas y los peligros de esta vida. Y no solo nosotros, sino a creyentes de todos los lugares y de todos los tiempos. Este verso ha sido pilar, ha sido algo que nos sostiene a todos juntos. Vamos a separar este versículo en 4 partes. Es un solo versículo, pero aún así lo podemos separar en 4 partes. Vamos a ver la seguridad que nos brinda este versículo. Vamos a ver quiénes son los beneficiarios del versículo. No son todas las personas, solo hay unas personas que son beneficiarias. Vamos a ver el propósito de Dios en este versículo. Y finalmente vamos a ver la promesa en sí. Este sermón, si lo quieren ver, se llama La Gran Promesa. A mí se me hace una de las promesas más grandes de la palabra de Dios, si no es que es la promesa más grande. Vayamos primero pues a la seguridad que nos brinda. ¿Y cómo inicia entonces? Y sabemos. De todos los pasajes que hemos visto que nos brindan total seguridad de nuestra salvación y de nuestra relación con Jesucristo, estas palabras lo vuelven a repetir. El apóstol Pablo inicia y sabemos. No dice y creemos, no dice y esperamos, no dice tenemos fe que, no dice nada de eso, ¿verdad? Dice y sabemos. Así que, si se acuerdan, hemos estudiado la palabrita esperanza. La primera vez que la estudiamos estaba en Romanos 5:2. ¿Sí lo recuerdan? Y veíamos que la esperanza que maneja la palabra de Dios es algo que esperamos, pero que es totalmente seguro. Nosotros usamos la palabra para, pues tengo la esperanza de que suceda esto, pero siempre hay eventos que no sabemos si van a pasar o no. Por eso decimos que tenemos esa esperanza. Pero la palabra de Dios, cuando dice esperanza, es la esperanza que hay en Cristo Jesús y es algo que esperamos, pero que es totalmente seguro, 100% seguro. Entonces, pues nosotros deberíamos de decir junto con el apóstol Pablo, ¿no? Y sabemos. Esta promesa no es nomás para Pablo, el que fue llamado a ser apóstol de Jesucristo, o para los apóstoles nada más, o para unas personas ahí más que nosotros, no. Es para todos los creyentes. Deberíamos de decir siempre, y sabemos, que todas las cosas ayudan para nuestro bien, pero hay muchas circunstancias en nuestra vida. Hay altibajos, ¿sí o no? Hay muchas experiencias que nos hacen decaer y que empieza a entrar la duda, ¿no? Sobre este versículo y sobre
muchos otros. Pero el apóstol Pablo, así con tribulación, angustia y también momentos de felicidad, dice, y sabemos, algo completamente seguro. Y quiero que pues esta noche salgamos todos diciendo, y sabemos que a todos los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Y no siempre diciendo, y ojalá que así sea. No, la palabra de Dios nos enseña otra cosa, y sabemos. Y número 2, los beneficiarios. ¿Quiénes son los beneficiarios de esta promesa? Ahí los identifica. Primero, ¿a quiénes? A los que aman a Dios. Y enseguida, al final, ¿qué dice? A los que conforme a su propósito son llamados. Entonces vamos a ver quiénes son estos beneficiarios. Y primero los identifica el apóstol Pablo como aquellos que aman a Dios. Entonces, les decía ahorita, lo está restringiendo esta promesa. Hay muchos dichos ahí de que no hay mal que por bien no venga, etcétera. Pero este verso al menos solo se aplica a los que aman a Dios. Y aquellos que aman a Dios, primero los podemos identificar como aquellos que han sido salvos, ¿sí o no? La salvación es un gran misterio de la palabra de Dios. No sé si alguien ya lo logró entender, pero la verdad yo no. O sea, ¿cómo puede ser que nosotros, mereciendo la justicia de Dios, que es su ira sobre nosotros, sobre nuestros pecados, o sea, cómo siendo que merecemos justicia de parte de Dios para que Dios sea completamente justo, cómo es que merecemos misericordia, ¿sí o no? O sea, ¿cómo puede ser que Dios no descargue su justa ira delante de nosotros, pero nos dé misericordia? Entonces, eso es algo que nos conmueve, ¿sí o no? Que es lo que dice Juan 3:16, que cuando todos lo leemos, es un amor tan grande, ¿verdad?, el que Dios derrama sobre nosotros, y eso nos produce amor hacia Dios. Ahí en Romanos 5:5, si se acuerdan, dice que el Espíritu Santo llega a nosotros y derrama su amor sobre nosotros. Entonces, una vez que el Espíritu Santo derrama su amor sobre nosotros, pues la palabra de Dios no nos manda a ser estanques, ¿verdad? Estanques que se llenen y se llenen y se llenen y se llenen de su amor. Ahí en Juan 7:37 al 39, Jesucristo dice unas palabras interesantes. Dice, de ustedes correrán ríos de agua viva. Entonces, esto es que cuando llega el amor de Dios hacia nosotros, tiene que fluir y se expresa en amor a Dios y en amor a los demás. Entonces, así es como el amor empieza a fluir sobre un creyente. Llega el Espíritu Santo y derrama el amor sobre nosotros y lo empezamos a amar por lo que Él hizo por nosotros. Ahí ustedes ayúdenme buscando 1 Juan capítulo 4 y yo les voy a leer otros 2 versos rapidito. En el Antiguo Testamento los creyentes se identifican como aquellos que aman a Dios. ¿Sí han leído el Antiguo Testamento? Cada vez que identifican al grupo de creyentes, lo identifica como aquellos que aman a Dios. Por ejemplo, Nehemías 1:5, está Nehemías orando y dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Hay también el Salmo 5:11, dice algo completamente similar. Dice, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes y en ti se regocijen los que aman tu nombre. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos una relación entre Dios y aquellos que le aman, y Dios va a guardar el pacto y la misericordia con aquellos que le aman. Pero surge la gran pregunta, ahora sí, ¿quiénes aman a Dios? ¿Todos aman a Dios? Es una pregunta interesante. ¿Todos aman a Dios? Vas y le preguntas a todos afuera y dicen, ¿yo amo a Dios? Vas y le preguntas a otra persona y dice, ¿yo amo a Dios? Claro que sí, yo amo a Dios. Pero Romanos 3:11 nos decía, no hay quien busque a Dios. A pesar de que muchos con la boca digamos amamos a Dios, nuestra vida refleja totalmente lo contrario, ¿sí o no? Pero entonces, ¿quiénes aman a Dios? Y para eso ahí ahora sí en 1 Juan 4, vamos a leer del verso 7 al verso 10. 1 Juan 4, del 7 al 10.
Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor ¿de quién es? El amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces ya vimos cómo consiste el amor. Nadie ama a Dios, nadie. Jesucristo dijo: el que me ama, ¿qué va a hacer? Va a guardar mi palabra, dijo Jesucristo. ¿Y quién la guarda? Nadie la podemos guardar. Entonces Dios tiene que iniciar el amor. Y aquí dice, ¿verdad? No en que nosotros hayamos amado a Dios primero, por supuesto que no, sino que Él nos amó primero y manda a Jesucristo en salvación para nosotros, y así nosotros le respondemos también con amor una vez que derrama su Espíritu Santo, como leíamos ahorita. Entonces, aquellos que aman a Dios son aquellos que han sido salvos, en aquellos en que Dios mostró su amor primero. Y ahora sí, podemos cumplir el primero y el segundo mandamiento más grande. ¿Cuáles son? ¿Cómo inicia el primer y más grande mandamiento? Amar, ¿verdad? El Señor nos pide amar, pero nosotros no podemos, así que Él tiene que iniciar el amor en nosotros. Entonces el primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Y el segundo qué dice? Amarás también, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora, gloria a Dios que podemos amar genuinamente, porque solo Él nos amó primero. Entonces también identificamos a esos beneficiarios de esta promesa como aquellos que han sido llamados. Dice: a los que conforme a su propósito son llamados. También estas personas son las que son beneficiarias de esta gran promesa. Y así como el amor inicia en Dios, el llamado también inicia con Dios. Si no fuera porque Dios nos llama de nuestro pecado, nosotros seguiríamos siendo enemigos de Dios, nosotros seguiríamos siendo hijos de ira y muchas palabras que identifica a los que no aman a Dios. Entonces Él nos tiene que llamar. Por ejemplo, en Mateo 22:14, el Señor Jesucristo dice unas palabras interesantes. Dice: muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces, en los evangelios, principalmente, esta palabra llamamiento o llamado se usa como un llamado para todos, ¿verdad? Un llamado a todos para arrepentirse, pero sabemos que en ese llamado pocos son los que lo reciben, muy pocos. A lo largo de la historia de la iglesia, desde que inició en Hechos 2 hasta nuestros días, ¿cuántos responden al llamado de arrepentimiento? Muy poca gente. Pero el apóstol Pablo en todas sus cartas usa estas palabras: llamados o llamamiento, los llamados, y lo usa diferente, lo usa muy diferente a ese llamado general que Dios hace al arrepentimiento, y lo usa como un llamado eficaz. Es un llamado que Dios te jala, aunque no queramos nadie, Dios te jala y te saca de las tinieblas y te lleva a su luz admirable. Por ejemplo, ahí vamos a estudiar la semana que entra esta hermosa cadena de salvación, y se identifica con 5 pasos de nuestra salvación. Y dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, y a los que predestinó, ¿qué dice? A estos también llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Entonces, en la salvación de cada uno de nosotros, Dios nos está llamando siempre. Otra vez, nosotros al llamado del arrepentimiento general, pocos respondemos, si no es porque el Señor nos llama. Lo vamos a ver mucho mejor la semana que entra, pero por ejemplo en Juan 6:44, Jesucristo lo dice claramente, dice: nadie
Nadie, absolutamente nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y de hecho esa palabra trajere en otros lugares del Nuevo Testamento se traduce como arrastrar. Entonces podemos leerlo como: nadie puede venir a mí, dice el Señor Jesús, si el Padre no lo arrastra. ¿Por qué? Porque nosotros jamás nos vamos a quitar del pecado. Nunca vamos a quitar esa conducta que tenemos en rebelión contra Dios, a menos que Él nos llame internamente. Nos despierta eso espiritual para nosotros decir sí al Evangelio. Y una vez que nos llama, nos va a justificar, y cuando nos justifica, nos glorifica. Pero eso lo vamos a ver mucho más claro la semana que entra. Solo lo tocamos porque este verso lo dice. Y ahora vemos el propósito. Esta gran promesa tiene un propósito. Si nosotros no descansáramos en la seguridad de la promesa, vamos a flaquear mucho en nuestra vida cristiana, ¿sí o no? Si no descansamos completamente en esta seguridad, vamos a estar con muchos altibajos. Y también si no tenemos claro el propósito de esta gran promesa, también vamos a estar con muchos altibajos. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Es una pregunta muy común, pero a veces no se responde bien. ¿Qué opinan? Está muy cerca, de hecho está en el siguiente versículo, en el 29. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos salva? ¿Para qué nos llama? ¿Para qué nos justifica? ¿Para qué nos glorifica? Para que nosotros fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Este es el gran propósito para nosotros. Y la gran promesa que vamos a ver a continuación tiene ese propósito siempre: hacernos más como a su Hijo. De hecho, ahí lo vimos en 2 Corintios 3:18, que en esta vida nos vamos transformando poco a poco, de gloria en gloria, a la imagen de su Hijo. Pero el Señor no se queda con lo que nosotros podamos hacer en esta vida, sino que cuando muramos y Él resucite, cuando Él venga por nosotros, nos va a glorificar. Cuando nos glorifique, nos va a dar un cuerpo como el de Él resucitado, un cuerpo que ya no tiene inclinaciones al pecado. Lo que va a hacer Dios es lo que dice en el verso 29: para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a ser todos similares al Señor Jesús en el cielo. ¿Y todo para qué? Para darle gloria y honra a nuestro Señor siempre. Ese es el gran propósito de esta promesa. Ahí en Efesios 1:14 también dice, Efesios 1 habla de lo mismo, sobre la predestinación, sobre la elección de Dios, y al final dice ¿para qué? ¿Para qué Dios se digna salvar a los pecadores? Para su gloria. Efesios 1:14, si lo quieren buscar. Y ahora sí pasamos a la gran promesa. Vamos a leer el verso otra vez para ver cuál es la gran promesa. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces la gran promesa es que todas las cosas van a ayudarnos para nuestro bien. Esta palabra ayudar la podemos traducir como cooperar. Todas las cosas van a cooperar para nuestro bien, o todas las cosas van a trabajar para nuestro bien. Nomás para que nos quede bien claro lo que dice el verso. Y vamos a iniciar con lo que no significa este versículo. Muchos lo malinterpretan y no. Lo que no dice este versículo es que todas las cosas son buenas. Eso no dice este versículo. Y creo que todos lo podemos comprobar, ¿sí o no? Todas las cosas no son buenas. El pecado no es bueno. La tentación no es buena. Satanás no es bueno. Y muchas de las circunstancias de nuestra vida no son buenas simplemente. Entonces lo que no dice ese verso es que todas las cosas son buenas, ¿sí? Lo que tampoco dice este verso es que Dios es el que causa todas las cosas. El pecado, Dios no lo causa. Los males, Dios no los causa. Otra cosa es que los permita, pero Dios no es autor del pecado, Dios no es autor del mal. Entonces, a pesar de que dentro de todas las cosas vayan cosas buenas y cosas malas, este verso no dice que Dios es el que las está causando, ¿sí? Cuando pasan cosas malas sabemos que son lo que cosechamos. Nos encanta sembrar ahí cosas malas y eso es lo que cosechamos, pero Dios no es el autor de eso.
somos nosotros. Pero aún así Dios va a usar eso para nuestro bien. Entonces lo que hace Dios es tomar las cosas buenas y las cosas malas que Él permite y las va a usar para nuestro bien. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Es que se malinterpreta. Piensan muchos que este verso dice que todo va a ser bonito siempre. Y no, por supuesto que no. Y dice que es para nuestro bien. ¿Cuál bien? ¿Económico? ¿Bien familiar? ¿Bien social? ¿Qué bien es? Para el bien otra vez de crecer espiritualmente, de alejarnos del pecado y de ser cada vez más como su Hijo Jesucristo. ¿Este es el mayor bien, sí o no? ¿Hay otro mayor bien que el empezar a ser cada vez más como su Hijo? No, por supuesto que no. Para antes, es que no quiero entrar tan de lleno al verso todavía. Antes de entrar al verso, quiero que pongamos atención a lo que pasó con el pueblo de Israel. Y para eso me acompañan a Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio es el quinto libro de la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 8. Cuando el Señor saca a Israel de Egipto, ¿qué es lo que pasa después? Una vez que lo saca de la esclavitud, ¿qué es lo que hace el Señor con el pueblo de Israel? Empiezan a caminar por el desierto, ¿sí? ¿Cuánto tiempo caminaron en el desierto? 40 años. ¿Alguien sabe cuánto se hace en realidad del punto donde salieron al punto de llegada? ¿Nadie? ¿Nadie tiene el dato curioso ahí? Se hace más o menos como un mes, póngale. A paso lento, a paso seguro, se hace en un mes. Ahí Deuteronomio 1:2 dice que del monte Horeb a Cades Barnea, que es una gran parte de lo que caminaron, dice se hacen 11 días. Entonces, ¿por qué el Señor lo estuvo caminando 40 años? ¿Alguien se ha preguntado eso? 40 años. Y si leemos qué pasó en esos 40 años, vemos a un pueblo que se rebela contra Dios, un pueblo que le dice, allá estábamos mejor, allá me comía mis tripitas, era esclavo, pero ahí estaban las tripitas. Y aquí me das un maná. ¿Y qué significa maná? ¿Qué es esto, verdad? Los israelitas les llegó el maná y dijeron, ¿qué es esto, Señor? Ya nos cansamos del maná, danos carne, y Dios una vez los llenó de carne, ¿sí se acuerdan? Hasta las narices se les salía la carne. Bueno, total, que fue un episodio bastante extraño. Y la pregunta es, ¿por qué Dios permitió todo eso? Y ahora sí, vayamos a Deuteronomio 8, versículo 15 y 16. Está hablando sobre el Señor y dice, Dios que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote, probándote. Qué tremendo, ¿verdad? Pero viene el propósito ahí al final. ¿Para qué dice? Para a la postre hacerte bien, o para que después, para un bien que te iba a venir después. Sabemos que el pueblo de Israel al salir de Egipto pues era muy pagano, ¿verdad? Tenía muchas prácticas que adoptaron de Egipto y el Señor los estaba limpiando, el Señor los estaba tratando con su corazón. De hecho, la primera vez que yo leí la historia del pueblo de Israel, dices, qué tontos, ¿verdad? O sea, ¿por qué se rebelan tanto contra Dios? Hasta que Dios me dijo, ¿y tú no te rebelas contra mí seguido? Pues me quedé callado. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué el Señor permitió tantas cosas buenas cuando les dio el maná, cuando les dio agua de la roca? ¿Y por qué permitió tantas cosas malas? Para hacerles un bien al final. Y con esto quiero que ahora sí entremos al verso. Esto fue una introducción nada más, hermanos. Ahora sí, ¿qué son todas las cosas? Cuando venimos a este versículo y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué les viene a la mente luego? No sé ustedes, pero a mí me vienen inmediatamente cosas malas. O sea, todas las cosas, todas, te estoy diciendo, las buenas, sí, pero todas, las malas también.
Entonces, para iniciar vamos a ver que las cosas buenas obran para nuestro bien. Pues no hay mucho que decir sobre eso, que las cosas buenas que nos suceden son para nuestro bien. Por ejemplo, espiritualmente, pues la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios la leemos, la comprendemos, la aplicamos y empezamos a crecer espiritualmente. Esto es algo bueno que me ayuda para mi bien. O cuando estamos orando al Señor y el Señor empieza a contestar algunas peticiones, es algo bueno y me ayuda para mi bien. Hay otras cosas que son moralmente neutras, o sea, que no son buenas ni malas. Por ejemplo, ¿quién se ha quedado parado en el tráfico y llega 5, 10, media hora tarde al trabajo? Ese tipo de cosas también Dios las usa para nuestro bien. Por ejemplo, ahí nos puede probar la paciencia, ¿no? Ahí estamos pitándole a todos que se muevan y quítate y todo. Nos está probando, ¿verdad? Nos está probando y nos ayuda a entender que a lo mejor necesitamos tratar con nuestro carácter. Y todo este tipo de cosas son para nuestro bien. Quiero que siempre tengamos eso en mente, porque nos encanta renegar, ¿sí o no? Nomás nos estancamos, nomás pasa algo, nomás me devuelven mal el cambio en tal lado y hombre, voy a ir y se lo voy a pedir. Y así somos, pero todo ese tipo de detalles Dios los transforma en un bien. Pero hay cosas malas que, aunque son menos obvias, el Señor las va a usar para nuestro bien. Son estos canales de bendición de Dios que no nos gusta aceptar muchas veces, pero que son para nuestro bien. Vamos a ver 3 cosas malas que ayudan a nuestro bien y son el sufrimiento, la tentación e inclusive el pecado. Nos va a ayudar para nuestro bien. Pues no se alarmen, no se levanten y se vayan, sino vamos a ir viendo poco a poco por qué. El sufrimiento, al principio les decía que el Señor ha preparado a la congregación para este mensaje porque han sucedido muchas cosas, ¿verdad? Han partido muchos familiares de cada uno de nosotros, en la partida de mi hermano, el doctor Nevares, muchas cosas que son difíciles de aceptar, que sufrimos grandemente, pero que este versículo nos trae una esperanza que te dice, eso es para tu bien. Vamos a ver 3 historias bíblicas que nos van a ayudar a entender que el sufrimiento ayuda a un bien mayor. La primera, quiero que vayamos a Génesis capítulo 50. Vamos al primer libro, al último capítulo. Y es la historia de José. ¿Sí hemos escuchado la historia de José alguna vez? José fue el hijo menor de Jacob. José era un hombre recto que buscaba al Señor. Era el hijo amado de Jacob y tenía ahí una pelea con sus hermanos. Creo que lo justifica un poco porque José acusaba a sus hermanos con Jacob y así les iba a los hermanos. Total que una vez los hermanos planearon matar a su hermano. Lo iban a matar y lo iban a echar a un pozo. Y dijeron, no, ¿saben qué? Si lo encuentran un día muerto en el pozo, luego lo van a pensar en nosotros. Mejor lo aventaron a una cisterna y lo vendieron como esclavo. O sea, fíjense el corazón malévolo de los hermanos de José, planear la muerte de su hermano y dicen, no, mejor vamos a venderlo y aún así vamos a sacar dinero, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Y José fue vendido como esclavo. Lo compró el Potifar, alguien de preeminencia ahí en Egipto. Sirve en la casa de Potifar, le va muy bien, pero la esposa de Potifar quiere acostarse con José y José, firme en sus convicciones, le dice que no e inclusive sale huyendo, sale corriendo José y eso le llevó a la cárcel. La esposa de Potifar dijo, no, es que me quería hacer algo, ¿verdad? Ah, sí, dice Potifar, e inmediatamente cayó en la cárcel. Entonces José fue vendido como esclavo, cayó en la cárcel por huir de la tentación. Qué tremendo, ¿verdad? Muchos diríamos, Señor, ¿dónde estás? Estoy haciendo el bien, me estoy guardando y me caí en la cárcel. Pero en la providencia de Dios llegó a ser segundo de Faraón. Faraón en el antiguo mundo era casi el rey del mundo. No había nadie más grande que Faraón. ¿Y cómo? Faraón tuvo una serie de sueños, no sé si se acuerdan de la historia, y José los interpretó
es que iba a haber una sequía. Y habiendo una sequía, se prepararon con la comida y comió el pueblo de Egipto y comió el pueblo de Dios. Y eso no lo leemos porque son como 13 capítulos, se lo estoy resumiendo mucho. Total que los hermanos de José llegan con José, lo ven, dicen, pensamos que te habías muerto, pero no, y se topan con que es segundo de Faraón. Si hubiera sido yo, les hubiera dicho, no, ahora sí me las van a pagar toditas, ni una. Pero cuando llegamos a Génesis 50, en el versículo 18, vienen los hermanos de José y dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por esclavos, por siervos tuyos, ¿verdad? ¿Qué más les queda decir? Era segundo de Faraón. Les digo, si hubiera sido yo, les hubiera dicho, empiecen limpiando mi casa, limpiando mi carro y después lo vuelven a lavar, nomás porque sí. Y ahí están, hasta que yo les diga. Pero ¿qué les contestó José? Y le respondió José, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso yo voy a ser un juez? ¿Acaso yo voy a ser duro con ustedes? Inclusive en los capítulos que relata la historia, José tenía tanta fe en Dios que él decía, Él me trajo aquí y Él me trajo aquí, estoy aquí porque Dios me trajo. De esa fe tenía. Y el verso 20 es este versículo que nos vuela la cabeza a todos. José le dice a sus hermanos, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Inclusive el sufrimiento que recibimos por otras personas, que decimos, Dios, ¿por qué? Hay muchos versículos que usamos, ¿verdad? Que ninguna espada se forjará. Bueno, a veces Dios los permite. ¿Para qué? Para encaminarnos a nuestro bien. Entonces, el pueblo de Dios fue alimentado y la familia de José fue restaurada. Jacob estaba inconsolable y vio a su hijo y dijo, Señor, a ti sea la gloria, ¿verdad? Y José, el más afectado, dice, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios, lo que ustedes planearon, lo usó para bien. Los usó ustedes, pecadores, con sus malas decisiones, todo ello lo encaminó para un bien mucho mayor. También quiero que vayamos a la historia de Job, una historia muy, muy padre, muy interesante. Y también la vamos a platicar rápido. Ahí en Job 1:1 nos relata quién es Job. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces nos enseña que Job era un hombre que buscaba a Dios, un hombre recto, cumplía todo lo que el Señor decía y hasta más. Y Job era alguien próspero, Job tenía muchos ranchos. Pero en el verso 13 nos topamos con algo que le sucede a este siervo del Señor. Job 1:13 empieza diciendo, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Sabes qué? Se metieron los contras y te empezaron a matar todo el ganado. Dice el 16, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces va un golpe, va otro golpe, y dice el verso 17, todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí vemos un Job que se quedó en, ¿qué les gusta? ¿Un minuto? En la calle, se quedó sin nada. Pero ahí no termina la historia, aquí dice el verso 18, entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Maldecir a Dios? Probablemente muchos
lo hubiéramos hecho, ¿verdad? Pero quise el verso 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y maldijo a Dios y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero sigue empeorando la historia. Vayamos al capítulo 2, en el verso 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. A Job le dio una especie de lepra, algo le dio en la piel, pero terminó pareciendo un monstruo. Sus amigos le dijeron: nomás vete, Job, no sé qué eres, ya, eres un monstruo ya. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. ¿Y aquí terminaron las aflicciones de Job? No, vamos a ver qué le dijo su esposita. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y ya muérete, Job. Ya, ¿por qué eres tan recto? ¿Por qué mantienes tu integridad? Y Job le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job. Creo que esta es una de las historias de mayor sufrimiento, ¿verdad? ¿Quién pierde todo su gran rancho, su gran riqueza? Pierde a sus hijos en el mismo momento, le da una sarna, una lepra desde el pie hasta la cabeza, y su mujer le está diciendo: ya muérete, Job, ya. ¿Qué estás haciendo aquí? Y en todo esto Job no pecó. Si están en Job, vayamos hasta el último capítulo, en el capítulo 42. Después de una serie de discursos que ustedes leen, Job llega un momento donde dice: el Señor, ¿qué pasó? Yo te sirvo. Inclusive Job ofrecía sacrificios de más. Dice, Job ofrecía sacrificios por si sus hijos habían pecado. Ser un hombre muy recto, y le dice: Señor, ¿qué pasó? Pero una vez que el Señor habla con él y trata con él, Job dice estas palabras, ahí en Job 42, 5 y 6, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en ceniza y en polvo. Entonces Job llegó a comprender a Dios, llegó a conocerlo de una manera muchísimo más diferente que lo conocía antes. Dice: antes te había oído, ¿verdad? Se escuchaba ahí en la iglesia que hablaban de ti y lo creía. Pero una vez que pasé por este sufrimiento y vi tu mano, ahora mis ojos te ven. Me acerqué a ti como no tengo una idea, le dice Job al Señor. Y pudiéndole decir a Dios: pero ya dame cosas, ¿no? Dice: no, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué? Porque se atrevió a hablar contra Dios, siendo que le pasó todo eso. Qué tremendo, ¿verdad? Última historia, el apóstol Pablo, ahí en 2 Corintios 12, del 7 al 10. 2 Corintios 12 nos empieza a enseñar que el apóstol Pablo tuvo revelaciones celestiales, tuvo revelaciones que no puede contar. Dice: no sé si estaba en el cuerpo o si me salí en el espíritu, pero fue algo impresionante, cosa que ninguno de los apóstoles tuvo, ¿verdad? Como quiera y Juan en el Apocalipsis, como quiera y Pedro con el lienzo, pero aquí está diciendo Pablo, son cosas que no puedo ni siquiera decir. Pero en el verso 7 el apóstol Pablo dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y se lo quitó. Y me ha dicho el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades,
en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces el Señor le mandó un aguijón en la carne que no sabemos qué era. Probablemente era una enfermedad, era un dolor o algo era. Pero le dolía tanto o ya lo traía tan cansado que ¿qué hice? Rogué al Señor 3 veces que me lo quitara. Muchos diríamos, pues el apóstol Pablo era el consentido del Señor Jesús, ¿no? Cuando andaba sobre la tierra. Se lo hubiera cumplido inmediatamente, pero no, Pablo, esto no te lo voy a conceder, sino que bástate mi gracia. Entonces lo que aprendió el apóstol Pablo fue a depender de Dios completamente. Dice, me tengo que sentir débil, tengo que reconocer que yo no soy nadie. Sirvo al Señor, sí, pero lo sirvo por su gracia. Él me hace fuerte. Entonces cuando yo me digo débil, cuando yo reconozco mi debilidad, dice, entonces el Señor me usa grandemente y entonces soy fuerte. Pues ¿qué rescatamos de estas historias que nos enseña la palabra de Dios? Que a través del sufrimiento aprendemos muchísimas cosas. Y dentro de las más importantes es una relación mucho más cercana a Dios. Podemos decir como Job, antes te oía, Señor, antes te conocía de oídas, pero ahora que pasé por este sufrimiento y tú me levantaste y me sostuviste, estuviste conmigo. Ahora te conozco de una manera que nadie te conoce de esa manera, pero yo sí. Y también de los sufrimientos aprendemos paciencia, aprendemos empatía, ¿verdad? Muchas veces vemos a alguien sufriendo y decimos, pecó o algo así, ¿verdad? Nos encanta ser fariseos, pero no, y empezamos a comprender también a los demás cuando estamos por sufrimiento. Entonces el Señor los sufrimientos los encamina a un bien mucho mayor, y lo vemos en José, en Job, en el apóstol Pablo y en cada una de nuestras vidas. Número 2, de cosas malas, la tentación nos ayuda para bien. La tentación no es buena y la tentación no es de Dios. Santiago 1 dice, nadie diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Dios puede ser tentado, sino que cada uno de ustedes es tentado conforme a sus propios pasiones y deseos. Nadie se atreve a echarle la culpa a Dios de la tentación. Entonces tenemos tentación por nuestra carne, por nuestra debilidad, por nuestro pecado. Y en la tentación hemos estudiado ya bastante que cuando viene tenemos que tomar la salida, ¿verdad? Y huir de la tentación. Pero para esto tenemos que depender de Dios. En cuanto viene la tentación, me gustó una imagen. ¿Sí han visto Animal Planet? Cuando está el león o el tigre, el puma y una gacela está por ahí. ¿Se han visto qué hace la gacela cuando ve al tigre? Sale pero disparada. Inclusive a veces no la alcanza, pero porque sale disparada, ve el peligro la gacela y sale corriendo. Y así deberíamos de ser nosotros también. Vemos la tentación, está el peligro y a correr y a rogarle a Dios que no nos deje caer en tentación, así como oró el Señor Jesús. Entonces la tentación inmediatamente nos quiebra el orgullo espiritual, ¿verdad? Viene la tentación y decimos, sí, que venga, ¿verdad? Aquí la aguanto. ¿Y qué pasa? Terminamos pecando. Muy diferente a que venga la tentación y digamos, Señor, líbrame de caer de esa tentación, ayúdame, ponme algo, abre tu Biblia, haz algo, distráete. Pero depende del Señor en la tentación. ¿Qué ejemplo tenemos? El ejemplo mayor que tenemos los creyentes sobre la tentación, pues es el Señor Jesús, ¿verdad? Quien fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando Satanás lo tentó? Dijo, yo aguanto en mi fuerza y aquí resisto la tentación. El Señor Jesús nos enseña que dependió del Padre también. Tuvo que citar la palabra de Dios para aguantar la tentación. Entonces, el Señor Jesús no nos enseña un orgullo ahí de aguantar la tentación en nuestras fuerzas, sino que el Señor Jesús nos ayuda a depender del Padre en todo momento, en la tentación. Entonces, cuando viene la tentación, el Señor nos ayuda, obra para nuestro bien en que nos enseña a depender de Él en todo momento. Y finalmente, el pecado. El pecado ayuda para nuestro bien. Alguno dirá, no es cierto, el pecado no ayuda para nuestro bien, ¿cómo puede ser? Pues este verso dice, todas las cosas ayudan para bien.
¿Creen que esté ahí el pecado? Sí lo está. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser que lo opuesto a Dios, lo opuesto a la santidad, lo opuesto a lo bueno nos pueda ayudar para nuestro bien? Cuando vencemos el pecado, no tenemos una comunión muchísimo mayor, muchísimo diferente con el Señor. Entonces, cuando empezamos a vencer esos pecados que cada uno de nosotros tenemos y los vencemos con la ayuda del Señor, conocemos al Señor diferente. Ya vencemos uno y ya estamos dispuestos a luchar contra el otro, pero vamos creciendo en una relación muy diferente con el Señor. Empezamos a depender de Él, empezamos a cada vez más a ser más espirituales con el Señor. También aprendemos mucho de los pecados de los demás. Nos encanta ver los errores de los demás, ¿sí o no? Entonces es muy fácil ver cuando alguien peca y cae. Entonces lo que deberíamos hacer, en lugar de condenarlo, debería ser: de eso que él hizo mal voy a aprender a no pecar. Entonces el pecado de los demás ayudan a mi bien en que yo entiendo que no debo hacerlo y que no debo caer en ese error, porque hasta puedo ver las consecuencias de su pecado y digo, no, por supuesto que no voy para allá. E inclusive cuando pecamos, ayuda para nuestro bien. Hebreos 12:6. Hebreos 12:6 nos enseña que aunque pequemos, el Señor lo transforma para nuestro bien. Dice, porque el Señor al que ama, ¿qué va a hacer? Disciplina. ¿Y qué le hace a todo el que recibe por hijo? Lo azota. Esto no es en todo momento, ¿verdad? Esto es cuando nos apartamos de Él, queremos hacer lo que nosotros queremos y no lo que Él quiere. Ahí el Señor nos va a disciplinar. Entonces al momento de pecar, el Señor nos va a disciplinar. Y la disciplina a veces es muy dolorosa, pero cuando estemos sobre la disciplina del Señor hay que entender, esto es para mi bien. El Señor me permite esta disciplina para que yo ya no vuelva a pecar. Entonces inclusive el pecado que cometemos ayuda para nuestro bien. Y pues si en esta noche tú eres alguien que ama a Dios y alguien que ha sido llamado por Él, descansa en esta promesa en todo momento. Cuando sean las cosas buenas, cuando sean las cosas malas, tenemos que tener bien presente este verso, que todo el Señor lo va a transformar para un bien. ¿Y cuál es ese bien? Ser como Cristo Jesús. Pero si esta noche no amas a Dios y no has sido llamado por Él, no tardes en arrepentirte, en confesarle tus pecados y voltear a ver a la cruz, donde hay perdón y hay salvación, y junto con todos nosotros poder decir que todas las cosas ayudan para mi bien, porque Dios me amó primero y ahora sí, yo lo puedo amar. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias otra vez por tu palabra. Te damos muchas gracias porque es un versículo que nos alienta, nos ayuda a seguir adelante, Padre, y ayúdanos primero a tener esta certeza de saber que todas las cosas de mi vida van a ayudar para mi bien. Señor, te doy muchas gracias porque tú me amaste primero, porque tú me llamaste, y es por eso que puedo responder al Evangelio y esta promesa es mía, Señor. Ayúdame a descansar en ella, ayúdame a ver tu mano en todo momento, Señor. Cuando es un momento bueno, darte gloria y honra, y cuando es un momento malo, así como Job, también. En todas las situaciones malas, no pecar, Señor, así sea sufrimiento, sea tentación, sea pecado, ayúdame a ver tu mano siempre obrando para mi bien. Y si quieres arrepentirte, dile al Señor, perdóname todos mis pecados, y creo en que Cristo pagó lo que yo merecía en una cruz, y así tener la vida eterna y esta hermosa promesa de que todas las cosas cooperan, trabajan o ayudan para bien a los que aman a Dios. Padre, en el nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén.